Génesis, el comienzo de la historia de la salvación. Creación y caída de la humanidad. Génesis capítulos del 1 al 11. La creación. Génesis 1 a 2. Dios crea el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay en 6 días y descansa el séptimo. Se establece la dignidad del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios. Dios crea al hombre, Adán, y la mujer, Eva, dándoles dominio sobre la creación. Se presenta el Edén como el estado original de armonía entre Dios, el hombre y la naturaleza. El Génesis, primer libro de la Biblia y del Pentateuco, atribuido a Moisés, relata la creación, el origen de la humanidad y los patriarcas de Israel. Desde la visión cristiana católica, además de narrar hechos históricos y teológicos, anticipa la redención en Cristo. Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. El versículo de Génesis 3:15 es uno de los pasajes más significativos del Antiguo Testamento, ya que es conocido como el protoevangelio, es decir, el primer anuncio del Evangelio y de la redención futura. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje el suyo. Él te herirá en la cabeza, mientras tú le herirás en el talón. El que hiere la cabeza es Jesucristo, quien con su muerte y resurrección vence definitivamente al mal y a Satanás, representado por la serpiente. En un sentido secundario, también se aplica a la Virgen María, quien participa en la victoria de Cristo al ser la madre del Redentor y al estar completamente libre de pecado, lo que la convierte en enemiga del maligno. Génesis 22.8. Sacrificio de Isaac, prefiguración de Cristo. Génesis 22.8. Sacrificio de Isaac, prefiguración de Cristo. Respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Juan 1:29. Al día siguiente vio a Jesús venir hacia él y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tentación y caída de Adán y Eva. Consecuencias del pecado: sufrimiento, muerte y ruptura con Dios. El pecado original es uno de los dogmas fundamentales de la fe católica. Se encuentra narrado en el capítulo 3 del libro del Génesis y representa la caída de la humanidad a causa del pecado de Adán y Eva. La Iglesia Católica enseña que este pecado afectó no solo a nuestros primeros padres, sino a toda la humanidad, dejando una herida en la naturaleza humana que solo puede ser sanada mediante la gracia de Dios. El pecado original tuvo efectos devastadores para la humanidad. Ruptura con Dios. Adán y Eva, que antes gozaban de la presencia y amistad de Dios en el paraíso, fueron expulsados del jardín del Edén. Génesis 3:23-24. La relación entre el hombre y Dios quedó fracturada, y la humanidad quedó necesitada de redención. Génesis 3:23-24. Así, pues, el Señor Dios lo expulsó del jardín de Edén, para que trabajase la tierra de la que había sido tomado. 24. Cuando lo hubo expulsado, puso, al oriente del jardín de Edén, querubines blandiendo espadas flameantes para guardar el camino del árbol de la vida. ¿El pecado original tuvo efectos devastadores para la humanidad? El pecado original tuvo efectos devastadores para la humanidad. Sufrimiento y trabajo penoso. Dios anunció a la mujer que sufriría dolores en el parto y que su relación con el hombre estaría marcada por la dificultad. Génesis 3:16. Al hombre le anunció que el trabajo se volvería arduo y que la tierra produciría espinas y cardos. Génesis 3:17-19. Muerte. Aunque el ser humano había sido creado para vivir en comunión con Dios, el pecado introdujo la muerte en el mundo. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. Expresa la mortalidad que el hombre experimentaría a partir de entonces. Caín y Abel. El pecado se extiende en la humanidad. Tras la caída de Adán y Eva, la humanidad experimenta las consecuencias del pecado. La historia de Caín y Abel, narrada en Génesis 4, muestra cómo el pecado se propaga en la descendencia de los primeros padres. Caín, movido por la envidia y la ira, asesina a su hermano Abel al sentirse rechazado por Dios. Este acto evidencia la corrupción moral que el pecado original dejó en la humanidad. Dios confronta a Caín y lo castiga por su crimen,
maldiciendo la tierra que trabajaba y condenándolo al destierro. Sin embargo, también manifiesta su misericordia al colocarle una señal para protegerlo de quien quisiera matarlo. Génesis 4:15. Esto revela que, aunque Dios es justo, su amor y misericordia siempre están presentes, ofreciendo al pecador la posibilidad del arrepentimiento y la conversión. Genealogía de Adán. Génesis 5 presenta la genealogía de Adán hasta Noé, destacando la transmisión de la vida humana a lo largo de las generaciones. Este capítulo subraya la continuidad de la humanidad a pesar del pecado, evidenciando la acción de Dios en la historia, la transmisión de la vida y el plan de Dios. A través de la descendencia de Adán se muestra cómo la humanidad sigue creciendo, pero también cómo la longevidad de los patriarcas refleja un tiempo en el que la presencia de Dios sigue siendo reconocida. Destacan personajes como Enoc, quien caminó con Dios y fue llevado sin ver la muerte, Génesis 5:24, señalando una relación especial con el Creador. Conclusión capítulo 5. El pecado original marca el inicio de la historia de la salvación. Su comprensión resalta la necesidad del sacrificio de Cristo y la gracia divina. La historia de Caín y Abel ejemplifica cómo el pecado se propaga, pero también cómo Dios sigue ofreciendo su misericordia. La genealogía de Génesis 5 nos recuerda la continuidad del plan de Dios y la preparación para la futura redención de la humanidad. La Iglesia invita a la conversión y a vivir los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía, para restaurar la comunión con Dios y alcanzar la vida eterna. La corrupción de la humanidad y el anuncio del diluvio. La creciente maldad en la humanidad. Génesis 6 describe el aumento de la corrupción en la humanidad. Se menciona que los hijos de Dios tomaron por esposas a las hijas de los hombres. Génesis 6:2, lo que ha sido interpretado de diversas formas en la tradición cristiana. La consecuencia de esta corrupción fue la perversión moral generalizada, lo que provocó el dolor en el corazón de Dios al ver el pecado dominar la tierra, el juicio divino y la elección de Noé. Dios decidió purificar la tierra con un diluvio universal, pero en su misericordia eligió a Noé, un hombre justo y fiel, para preservar la humanidad y la creación. Dios ordenó a Noé construir un arca para salvar a su familia y a una pareja de cada especie animal. Esta elección subraya que, aun en medio del juicio divino, Dios ofrece una oportunidad de salvación. Conclusión. El pecado original marca el inicio de la historia de la salvación. Su comprensión resalta la necesidad del sacrificio de Cristo y la gracia divina. La historia de Caín y Abel ejemplifica cómo el pecado se propaga, pero también cómo Dios sigue ofreciendo su misericordia. La genealogía de Génesis 5 nos recuerda la continuidad del plan de Dios y la preparación para la futura redención de la humanidad. Finalmente, Génesis 6 nos muestra cómo la corrupción llevó al juicio divino del diluvio, pero también cómo Dios preservó un linaje justo para la salvación futura. La Iglesia invita a la conversión y a vivir los sacramentos, especialmente el bautismo y la Eucaristía, para restaurar la comunión con Dios y alcanzar la vida eterna. El diluvio universal, el cumplimiento del juicio de Dios. En Génesis 7, Dios ordena a Noé entrar en el arca con su familia y los animales. Después de 7 días, las aguas del diluvio cubren toda la tierra durante 40 días y 40 noches. Este evento representa el juicio divino sobre la corrupción humana y la purificación de la creación. La preservación de Noé y su familia. Dios protege a Noé y a los que están con él en el arca, asegurando la continuidad de la humanidad y de la creación. Mientras las aguas cubren la tierra, todo ser viviente fuera del arca perece. El arca simboliza la salvación ofrecida por Dios a quienes confían en él. El significado teológico del diluvio. El diluvio es una prefiguración del bautismo, donde el agua, que destruye el pecado, también salva a los justos. Noé representa la fidelidad a Dios en medio de un mundo corrupto, y su historia resalta la misericordia divina al preservar un remanente para la redención futura. Conclusión. El pecado original marca el inicio de la historia de la salvación. La corrupción de la humanidad llevó al diluvio, pero Dios, en su misericordia, preservó a Noé y a su familia.
Esta historia nos recuerda la necesidad de conversión y fidelidad a Dios, quien siempre ofrece una vía de salvación para quienes confían en Él. La Iglesia nos invita a vivir los sacramentos y a fortalecer nuestra relación con Dios, asegurando así nuestra participación en su plan de redención. La salida del arca y la acción de gracias de Noé. Después de comprobar que la tierra estaba seca mediante el envío de un cuervo y luego una paloma, Noé y su familia salieron del arca. Como acto de gratitud, Noé edificó un altar y ofreció sacrificios a Dios, quien aceptó su ofrenda y prometió no volver a destruir la humanidad con un diluvio. La alianza de Dios con la humanidad. Dios bendijo a Noé y estableció un pacto con él y sus descendientes. Como señal de esta alianza, Dios colocó el arco iris en el cielo, símbolo de su misericordia y fidelidad. Este pacto reafirma el compromiso de Dios de sostener y guiar a la humanidad, a pesar de sus debilidades. Conclusión: el pecado original marca el inicio de la historia de la salvación. La corrupción de la humanidad llevó al diluvio, pero Dios, en su misericordia, preservó a Noé y a su familia. Génesis 8 muestra la restauración de la creación y el inicio de una nueva etapa bajo la protección divina. La Iglesia nos invita a confiar en la misericordia de Dios y a vivir en fidelidad a su alianza. La bendición de Noé y la alianza con Dios. El pacto de Dios con Noé. Dios bendice a Noé y a sus hijos, otorgándoles la responsabilidad de poblar la tierra nuevamente. Reafirma el dominio del hombre sobre los animales y establece normas sobre la vida humana, incluyendo la prohibición de derramar sangre inocente. La señal del arco iris. Dios establece su alianza con Noé y su descendencia, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio. Como señal de este pacto, coloca el arco iris en el cielo, símbolo de su misericordia y fidelidad eterna. Conclusión. Génesis 9 de marzo. El inicio de una nueva era en la relación entre Dios y la humanidad. La alianza con Noé refleja la fidelidad de Dios, quien, a pesar de la fragilidad humana, mantiene su promesa de salvación. La Iglesia nos invita a vivir en gratitud por esta misericordia y a confiar en la alianza divina que se ha cumplido plenamente en Cristo. La tabla de las naciones, la descendencia de Noé y la formación de los pueblos. Génesis 10 presenta la genealogía de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, quienes dieron origen a las diferentes naciones después del diluvio. Este capítulo subraya la expansión de la humanidad y cómo los distintos pueblos se fueron formando en la historia sagrada, el plan de Dios en la multiplicación de las naciones. Aunque la humanidad se dispersa, Dios sigue guiando la historia. La descendencia de Sem es particularmente relevante, ya que de su linaje provendrá el pueblo elegido, Israel. Este capítulo establece el contexto para la posterior elección de Abraham y la historia de la salvación. Conclusión. El relato de Génesis 10 nos muestra que la humanidad sigue creciendo bajo la providencia de Dios. A pesar del pecado, Dios no abandona su plan de salvación. La Iglesia enseña que la historia de la humanidad es parte del proyecto divino, culminando en Cristo, quien reúne a todas las naciones en su redención. Génesis 11. La Torre de Babel y la genealogía de Sem. La Torre de Babel. Génesis 11, 1-9. Después del diluvio, la humanidad se multiplicó y permanecía unida en un mismo idioma. En su deseo de hacerse un nombre y evitar ser dispersados, decidieron construir una torre cuya cúspide llegara al cielo, ubicada en la llanura de Sinar. Esta construcción simbolizaba la autosuficiencia del hombre y su intento de alcanzar el cielo sin Dios. Dios, al ver la soberbia del hombre y su afán por independizarse de él, confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra. Así, el lugar fue llamado Babel, que significa confusión, ya que allí el Señor confundió su idioma y frustró sus planes. Aquí comienza la historia de la salvación, con la elección de un pueblo a través de los patriarcas. Historia de los patriarcas, el llamado de Dios a su pueblo. Génesis 12-50. Dios llama a Abraham, GN 12, para formar un pueblo elegido, prometiéndole una descendencia numerosa y la tierra prometida. Abraham demuestra su fe y obediencia, especialmente al estar dispuesto a sacrificar a Isaac, Génesis 22,
un anuncio del sacrificio de Cristo. Isaac y Jacob, la promesa continúa. Génesis 26 a 36. Isaac, hijo de Abraham, se casa con Rebeca y tiene dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob, el elegido por Dios, recibe la bendición y tiene 12 hijos, quienes serán los 12 patriarcas de las tribus de Israel. Jacob lucha con un ángel y recibe el nombre de Israel. José, hijo de Jacob, es vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios lo eleva a gobernador de Egipto. José y la providencia de Dios. Génesis 37 a 50. José, hijo de Jacob, es vendido como esclavo por sus hermanos, pero Dios lo eleva a gobernador de Egipto. Gracias a su sabiduría, José salva a Egipto del hambre y reconcilia a su familia. La familia de Jacob se establece en Egipto, preparando el escenario para el éxodo. Conclusión teológica. Desde la perspectiva católica, el Génesis no es solo historia, sino una revelación de Dios que anuncia la obra de Cristo. Adán prefigura a Cristo como el nuevo hombre. Primera carta a los Corintios, 15, 45. El sacrificio de Isaac prefigura la pasión de Cristo. El diluvio y el arca simbolizan el bautismo y la iglesia. José es figura de Jesús, quien sufre, es exaltado y salva a su pueblo. El Génesis nos enseña sobre la fidelidad de Dios, la promesa de salvación y la importancia de la fe en la historia de la humanidad. Conclusión teológica. Desde la perspectiva católica, el Génesis no es solo historia, sino una revelación de Dios que anuncia la obra de Cristo. Adán prefigura a Cristo como el nuevo hombre. Primera carta a los Corintios 15, 45. Así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho ser vivo, el último Adán, espíritu que da vida. El sacrificio de Isaac prefigura la pasión de Cristo. El diluvio y el arca simbolizan el bautismo y la iglesia. José es figura de Jesús, quien sufre, es exaltado y salva a su pueblo. El Génesis nos enseña sobre la fidelidad de Dios, la promesa de salvación y la importancia de la fe en la historia de la humanidad.